Shabbat Shalom, bienvenidos sean todos ustedes a esta casa de oración, casa de verdad, de camino, como el Mesías lo mencionó, que Él era el camino, la verdad y la vida, y somos llamados a ese camino. Antes de iniciar con la enseñanza que el Señor trae para nosotros, quisiera leer unos versos de Isaías 54, a partir del verso 5. Dice el Señor: porque marido tuyo es tu hacedor, Yahweh Sebaot es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Dios de toda la tierra. Como mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar Yahweh, y como a esposa de juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero te volveré a recoger con grandes misericordias. En un arrebato de ira, con un breve momento, escondí mi rostro de ti, pero con gran compasión tendré misericordia de ti eternamente, dice Yahweh, tu Redentor. Esta palabra, junto con la escritura de Mateo 27, a partir del verso 45 al 50, la leo, está alineándose a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Desde la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena, Yeshua exclamó con gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: a Elías llama este. Al instante, uno de ellos corrió y tomó una esponja y, empapándola en vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Pero los demás decían: deja, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Yeshua, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. El día de hoy, en el inicio de Shabbat, el Señor nos llama a hacernos uno con Él. Pero ¿qué relación tiene cuando el Señor está hablando de la esposa, de que volteó su rostro, de que va a volver a tomarla, con el momento en que Yeshua estaba en el madero y clamaba al Padre y entregó el Espíritu? ¿Qué relación tendrá la esposa, el Espíritu, esposa, Espíritu, con Abel? Y la porción que vamos a ver es Génesis 4, verso 4. Si me acompañan antes de iniciar a un canto con el cual el Señor nos está llamando a libertad. Somos llamados a vivir en libertad. Y esa libertad la anuncia el Padre desde el principio y nos da una clara señal en este verso 4 del Génesis capítulo 4. Fue hasta que te conocí que con tu amor un nuevo día empezó, y ahora quiero volar en pos de ti, quiero andar y confiando en tus brazos de amor viviré desde el amanecer
A libertad somos llamados. Y Génesis 4, verso 4, dice el Señor, también Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos, y Yahweh consideró a Abel y a su ofrenda. Aquí nos deberíamos de preguntar por qué dijo primerizos y no hablando de uno, singular, sino de plural. ¿Por qué no llevar una sola ofrenda a un animal? ¿Y por qué presentar varios? ¿Por qué la ofrenda múltiple? Eso nos lleva a lo que estábamos leyendo al principio de Mateo 27, donde el Padre, por medio del sacrificio de Yeshua en el madero, trae la ofrenda a través de Yeshua y presenta a los primerizos del rebaño, a los primogénitos que empezarían la edificación de la iglesia, partiendo con el sacrificio de la vaquilla lazana, que también es Yeshua, y llevar al pueblo a la redención. Pero vemos una palabra que leemos constantemente y pasamos por alto: rostro. Constantemente Isaías 54 lo menciona. En Mateo también lo vemos ahí cuando en el sacrificio del Señor, Él vira su rostro en dirección al templo. En otro tiempo, dijo el Señor, había volteado su rostro del pueblo por la rebeldía que éste presentaba. Ahora el Señor, por misericordia, vuelve otra vez a voltear a su pueblo para traer la redención. Pero, rostro, ¿qué nos querrá decir el Señor con rostro? Para que pongamos mucha atención en ello. La palabra en hebreo es panim y nos habla de presencia, nos habla de delante, esto es estar delante del Señor, presencia divina, nos habla de un favor que nosotros no merecemos, pero que el Señor lo da. Habla de mí, persona, habla de entrada, contigo, dame, ojos, pasado, respeto, tabernáculo, y vuélvete. Entonces, el Padre nos está hablando en esa sola palabra de que vamos a recibir un favor para que podamos ver su presencia. Me está hablando directamente a mí, no al vecino, no al hermano, a mí directamente. Me va a llevar a la entrada, a la puerta, para estar conmigo. Pide que yo me dé como una ofrenda. Voy a ver su cara, sus ojos. Me va a mostrar mi pasado, mi vileza, mi corrupción. Me va a enseñar a respetar sus normas, sus leyes, sus estatutos, su Torá, su instrucción, porque va a trabajar en mí el que yo sea un tabernáculo, una morada de su presencia. Y me dice, vuélvete a mí. Entonces, esta sola palabra, hermanos, nos habla de pasos que el Señor ejecuta con cada uno de nosotros. Esa sola palabra de panim me lleva a estar delante del Padre por medio de ese favor que recibo, y esto es Yeshua, el cual no merezco, pero el Padre lo da. Pero también Él me pide que yo también, así como Él da ese favor, ese regalo que es Yeshua, Él me dice, tú también te tienes que dar.
¿Para qué? Para que aprendas a respetar mis normas, mis estatutos, y entonces sí pueda ser una morada donde yo pueda estar. Vemos tan fácil el que podamos estar delante de su presencia, vemos tan fácil que podamos decir, soy templo del Señor, pero hay requisitos que el Padre nos muestra y que Él nos lleva a cumplir. Ninguno de estos requisitos los podemos ejecutar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la libertad que viene a través de Yeshua y nos capacita por medio de su Espíritu. Esa libertad que no es pensar con mi enfoque o mi visión, sino es adquirir respeto por el pensamiento de Yahweh, y esto es su palabra. Pero también aquí se alinea esta otra palabra, ojos. Es la letra Ayin. Por medio de esa palabra, también el Señor nos lleva a comprender que está vinculada con el rostro y nos habla de ser vigilantes, de ser observadores, de estar atentos a lo que el Señor está ejecutando en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que el Padre nos muestre los pasos a seguir en el camino en el cual nos ha llamado? ¿Para qué yo tengo que estar en ese camino? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer constantemente, si no nos ha quedado claro. ¿Para qué yo tengo que estar delante del Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual Él me salvó? ¿Qué es lo que tengo ahora que realizar? Una vez que ya tengo el favor, que es Yeshua, ¿qué sigue? ¿Qué hago yo con eso? En esta semana nos tocó analizar la porción de la parashá donde nos detuvo el Señor en el capítulo 24 del Génesis a observar versos específicos que están ahí como clave para comprender lo que el Padre nos habla con libertad, rostro, esposa, espíritu, y que viene por conducto de Abel, el primero que expiró, que exhaló, que soltó el aliento de vida, anunciando la libertad que vendría a cumplir el favor de Yahweh, que es Yeshua, en el madero. Si me acompañan a Génesis capítulo 24, verso 22, 23 y 24. Génesis 24, del verso 22 al 24. Al 24. Dice la Escritura: y aconteció que cuando los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes de oro que pesaban 10. Y le preguntó: ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay lugar en esta casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Y ella le dijo: yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Está hablando aquí de la búsqueda de la esposa para Isaac, Rebeca. Donde analizaremos las palabras claves de los versos 22, 23 y 24. La primera es camellos. Y esta palabra de camellos es la palabra en hebreo gamal, que viene de gimel,
tercera letra del alfabeto hebreo, y nos muestra lo siguiente. Significa juntar, caminar y cargar. Pero estas tres palabras que significan gimel o gamal es otra palabra hebrea que se llama nasa. Y esta misma palabra nasa la encontramos en el Salmo 34 e Isaías 53, donde también se nos muestra la palabra levantar, cargar y llevar. Es nasa. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra de camellos en este verso, nos está llevando directamente a Yeshua. Yeshua es el único que puede ejecutar estas acciones para cumplir esta palabra, porque este salmo habla de Yeshua y de la misión que tiene para levantar el pecado de la humanidad, cargarlo sobre él y llevárselo, como lo muestra Isaías 53. La siguiente palabra es hombre. Y aquí está hablando del siervo de la casa de Abraham que fue enviado a buscar a Rebeca. Y él es figura del Espíritu Santo, que lleva la misión de ubicar a la desposada y prepararla. La siguiente palabra es arete. Y aquí esto es muy interesante porque en griego es la palabra arete y habla de virtud y dones. Pero en hebreo es lakash, una de las palabras relacionada con arete, y nos habla exactamente de esta función, de levantar, cargar, llevar o juntar, caminar y cargar. Pero también nos dice lo siguiente: aceptar matrimonio, buscar, posesión, aceptar, seleccionar, entonces vemos que el Padre nos está hablando que Yeshua tenía que aparecer en la humanidad para buscar a su novia y prepararla y entregarle, como lo hizo aquí con Rebeca, entregarle joyas que eran un símbolo o representaban parte del ajuar y de la preparación de esta novia. Venía a buscar a la que aceptaría en matrimonio, la buscaría
porque es suya, posesión de Él, es seleccionada, Él es el que selecciona a la persona, Él es el que busca, Él es el que toma y el que saca de algún lugar. ¿Para qué? Para entregarle dones. Hemos hablado también tanto de los talentos y los dones que el Señor deposita en cada uno de nosotros y sabemos de qué manera los debemos de utilizar o para qué son. Bueno, el Señor aquí nos está dando pasos importantes en los que tenemos que poner atención, porque dice que el arete, que viene mencionado en el verso 22, dice el arete es de oro. Los dones no son nuestros, los dones son de Dios, vienen de su parte y necesitamos comprenderlo para ser solamente administradores de esos dones, de esas virtudes que el Señor pone en cada una de las personas. Pero también dice que el peso era de medio ciclo. Esto equivale a 6 gramos. 6 días de trabajo, como lo menciona Génesis 6:3. Pero también nos habla de que se manejaban 3 monedas oro, plata y cobre. Metales donde el Señor trabaja para purificar. Hermanos, somos llamados, escogidos para aceptar la propuesta de matrimonio. Somos buscados por Yahweh porque somos posesión suya, seleccionados, sacados de, para ser portadores o recibir la virtud de Yahweh, que son sus dones, donde el Espíritu Santo nos prepara para ser esa novia aceptada por Él y nos habla que hay un periodo de tiempo de 6 días de trabajo en los cuales la humanidad está siendo llamada a utilizar estos dones en el proceso de preparación para el encuentro nupcial, donde somos considerados como oro, plata o cobre. La Escritura nos habla todavía de piedras y de que no debemos ser heno o hojarasca, porque el fuego consume esos elementos, no así con el oro, la plata y el cobre. Estos se purifican a través del fuego, pero hay un periodo de tiempo de preparación de 6 días para el trabajo o la obra que el Señor ha encomendado. La siguiente palabra es brazaletes. Los brazaletes es la palabra hebrea samid y nos habla de cierre, tapa, cubierta. Resguardo, protección. ¿Qué es lo que nos va a proteger, que nos va a tener cubiertos o resguardados? La Torá del Señor. Entonces, una vez que la novia empieza a recibir los dones y es custodiada, resguardada por el Espíritu Santo, empieza su proceso de trabajo, de obra, de 6 días, donde será tratada como oro, o como plata, o como cobre, en una purificación constante a través del fuego.
para ser considerada como la que se va a desposar, de la misma manera como sucedió con Esther, Hadasa. Pero no solamente nos habla de esta preparación, sino que también estos brazaletes nos hablan de un yugo que el Padre pone en aquellos que son llamados a salir de la esclavitud. Somos llamados ahora a estar en libertad, pero entonces, ¿cómo entiendo que me quitan un yugo y me dan otro yugo? ¿Que no estoy en libertad? Bueno, el concepto de libertad que maneja la palabra no es la libertad a la cual nosotros estamos acostumbrados a considerar. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento no es el del Señor. Nuestro pensamiento es contrario al pensamiento de Yahweh. De tal manera que yo tengo aquí una palabra que es una de las funciones del Espíritu Santo: ayuda. Es una de las funciones del Espíritu Santo, ayuda, es nuestro ayudador. Pero se supone que la ayuda va a estar conmigo no para darme por mi lado, sino que va a ser contraria a mí. Y entonces, la mujer que fue extraída del costado de Adán, el Señor le dijo que tendría que ser su ayuda y vemos que la mujer, por el pensamiento humano, lejos de ser considerada como ayuda, se le trata como sirviente. Y así se le ve. Entonces, nuestro pensamiento de ayuda nos dice, la mujer me debe de servir. Ese es el pensamiento del hombre. Pero el pensamiento del Señor es que la ayuda está para que el varón crezca y cumpla su propósito. ¿Por qué el Señor mencionó que la mujer sería la ayuda? ¿Y por qué, si nosotros tenemos un problema o estamos en aflicción, dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro, nuestra ayuda? Dice, de Yahweh viene nuestro socorro. Entonces, el Espíritu Santo, que es la ayuda que envía el Padre, ayuda y ayuda. El pensamiento del hombre dice, la mujer es ayuda, sirviente. El pensamiento de Dios dice que la mujer es ayuda, ¿para qué? Para hacer que su marido crezca y cumpla su propósito. En el judaísmo, a la mujer, los que realmente se enfocan en la palabra y están comprendiendo lo que ahí está escrito, saben que la mujer fue creada con una sensibilidad especial para tener esa comunión directa con el Padre. Por eso Satanás llegó directamente a la mujer para influenciarla y que ésta a su vez influencie a su marido. Encontramos después el proverbio,
donde la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye con sus manos. Entonces, la mujer tiene un papel y un rol muy importante dentro de su casa, porque si ella realmente está empapada de las características o de las funciones que tiene que cumplir con el rol de ayuda, entonces va a hacer que su marido crezca al estar junto a él. Pero si ella no tiene claro las funciones del rol que le toca hacer de ayuda, va a hacer que sea una ruina lo que camine su marido. Entonces, con esto podemos comprender que el pensamiento del hombre está completamente opuesto al pensamiento de Dios. Romanos 12, 1, 2 dice el Señor que nos renovemos en nuestra mente. ¿Para qué? Para que desechemos nuestro pensamiento y entonces nosotros empecemos a adquirir el pensamiento de Yahweh, porque es el único que nos va primeramente a hacer comprender la palabra para después comenzarla a vivir. El Señor dice que somos llamados a una travesía. ¿Por dónde? Por el desierto. Y pregunto, ¿cuál será ese desierto del que habla el Señor? Esto es un viaje que inicia para llevarnos al desierto, porque dice que ahí Él nos hablará al corazón, nos hablará a la mente. Hermanos, el desierto del cual habla el Señor en la palabra es los 6 días de trabajo que tiene la humanidad que cumplir. Estos son 120 Yobel. Eso es el desierto. Entonces, tenemos una morada temporal, un tabernáculo, donde somos llamados a habitar en el desierto durante 6 días para ser preparados, para recibir los dones, que es el arete, para ser resguardados por medio del Espíritu Santo, que nos santifica día a día por la palabra de Dios, para que entonces durante la travesía o el viaje por el desierto yo entienda que esto es temporal y que espero el 7º día, el milenio, Shabbat, y por eso cada 7º día en la semana, nuestro anhelo, si tenemos el pensamiento de Yahweh, es considerar que estamos en una travesía por el desierto donde somos llamados a caminar por 6 días de trabajo. Se tienen que cumplir 120 yobeles, estamos en el último. Nuestro paso por el desierto es temporal porque esperamos el 7º día. ¿Para qué? Porque este es nuestro pase para la eternidad. Pero esto no se queda aquí, porque otra palabra que está ligada a aretes y que va de la mano con brazaletes también es Mexem, y habla de pendiente, anillo. Recibimos un anillo de compromiso donde nos indica que estamos comprometidos a un matrimonio, somos posesión de Yahweh, como lo describe Éxodo 19:10. Pero ¿a qué le llama el Señor posesión suya? A que tú y yo estemos siendo renovados en nuestra mente por la palabra del Señor
y que eso nos lleve a respetar su Torá, su instrucción, sus lineamientos, y entonces nos lleve a la entrada, que es Yeshua, que es el favor, que es la puerta, que es el Shabbat, para que se encuentre con nosotros y empiece a trabajar, a pulirnos día a día, para que entonces, solo entonces, podamos ser considerados un tabernáculo donde su presencia habite. Si podemos observar, no es tan sencillo como se nos plantea, porque entonces no tendría razón de ser el que Yeshua hubiera venido. Necesitamos a Yeshua, necesitamos el Espíritu Santo para que nos impulse y nos prepare para cumplir con los requisitos que el Padre de antemano dejó ya estipulados. Pero se plantea de una manera tan superficial, tan sencilla, tan fácil, que entonces nuestra vida refleja eso. Puedo comer, puedo beber, comamos y bebamos, que al cabo ya estoy santificada porque Él ya lo hizo todo. Pero no, el Señor nos está hablando de proceso, de un trabajo de 6 días, donde estamos en un desierto que constantemente nos va a estar puliendo, nos va a estar purificando. Pero ahora viene otra palabra dentro del verso 22 todavía, y es la palabra 10. Esa palabra 10 no solamente nos habla de un número, sino nos habla y nos recuerda trabajo, obra, tiempo, paciencia, misericordia. Otra vez, tiempo. Este tiempo es muy importante porque Él es preciso en ello. Y un claro ejemplo de que el Padre tiene considerados los días, los meses, los años y marca un tiempo específico. En Éxodo 12, dice la Escritura que cumplidos los 430 años de esclavitud del pueblo en Egipto, lo sacó el mismo día, sacó sus huestes de ahí para llevarlos a libertad. El mismo día, o sea, que quiere decir que el Señor había decretado un juicio con una fecha para el pueblo de Israel y que cumplido ese tiempo, el Señor traería la libertad. Bueno, entonces el Señor nos está diciendo que hay tiempo para todo. ¿Quién nos habla de ese tiempo en una morada temporal donde nos lleve a reflexionar nuestra manera de vivir? Salomón, en Eclesiastés, capítulo 3, tiempo para todo. Para todo hay un tiempo. Hay tiempo dice que para amar y tiempo para aborrecer. Tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. Entonces, tiempo dice para esparcir piedras, pero también tiempo para recoger esas piedras. Entonces, el Señor tiene tiempos precisos, pero nosotros no conocemos esos tiempos, porque tampoco conocemos su pensamiento. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que conozcamos su pensamiento para que Él nos vaya encaminando a entender sus tiempos, porque esos 6 días de trabajo se están acabando. Y quizás cada uno de nosotros considere que todavía faltan 100, 200, 300 años para que el tiempo se acabe y entonces pudiera todavía llevar mi vida como mejor me parezca y en el intento me puedo quedar. Por eso el Señor
nos está hablando de los tiempos y del proceso que lleva la preparación de aquellos que son llamados a ser la novia para que sean resguardados y considerados como posesión, para que no sean partícipes de las cosas que han de venir para todos los que son pobladores o moradores de la tierra, los que se han adherido a este mundo, a sus costumbres, a sus deseos, y que como en el tiempo de los jueces, el día de hoy también comen y beben y hacen lo que mejor les parezca. Jeremías 44, si me acompañan, por favor. Hay algo importante que el Señor nos dice ahí y que nosotros, quizás en otro tiempo, también lo pensamos y a lo mejor otros todavía lo siguen pensando. Cuando vienen tiempos de calamidad, tiempos de prueba. Verso 10 al 18. Dice el Señor: hasta el día de hoy no se ha humillado, ni ha tenido temor, ni han andado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y de vuestros padres. Esto es para nosotros, es para mí, para cada uno de ustedes. Por tanto, así dice Yahweh Sebaot, Dios de Israel: he aquí yo pongo mi rostro contra vosotros para mal, para destrucción de todo Judá. Está hablando de destruir el pecado en cada uno de nosotros que nos lleva a la corrupción y que nos lleva a la muerte. Tomaré el resto de Judá, los que volvieron sus rostros para entrar en Egipto. Egipto es símbolo de apoyarte en ti mismo, de apoyarme en mi pensamiento, en mi visión, en mi enfoque, en mi manera de concebir el tiempo, ¿sí? Y no tomar en cuenta para nada el pensamiento del Señor a través de su palabra. Dice, para peregrinar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Si yo he decidido apoyarme en mis propias fuerzas, estoy siendo considerado en los que se apoyaron en Egipto. Por lo tanto, también en Corintios me dice, si yo me apego a la ramera, una carne soy con ella. Entonces dice, caerán a espada, serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Y así como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y pestilencia, castigaré a los que moran en tierra de Egipto. Hermanos, esto que está mencionando aquí también lo volvemos a ver en Apocalipsis 6. Es parte, este castigo, este juicio del Señor, es parte del quinto sello. Y del resto de los judíos que entraron en la tierra de Egipto para peregrinar allí, dice, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, a donde ardientemente desean volver para habitar allí, salvo uno que otro quede fugitivo. Entonces todos los que sabían que sus mujeres, otra vez mujeres, habían ofrecido incienso a dioses ajenos, la mujer necia destruye su casa con sus manos. Una gran concurrencia de mujeres allí presentes y todo el pueblo que moraba en Patros, en tierra de Egipto, respondieron a Jeremías diciendo, en cuanto a la palabra que nos has dicho, en nombre de Yahweh, no te obedeceremos. Al contrario, cumpliremos resueltamente toda promesa salida de nuestra boca respecto a quemar incienso en honor a la Reina de los cielos y derramar libaciones a ella, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, y en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, con lo cual tuvimos abundancia de pan, y éramos felices y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina de los cielos y de derramar libaciones a ella, todo nos falta y hemos sido consumidos por la espada y por el hambre. Ese es el pensamiento de cada uno de nosotros cuando nos encontramos en problemas, en aflicción, en tribulación. Estaba mejor antes de creer en la palabra. Me iba mejor antes. Antes que no conocía de la palabra, yo tenía todo en orden, no tenía tanto problema, tenía mi familia reunida,
Pero ahora que conozco la palabra, a mí me dijeron que todo se me resolvería. Entonces sí estamos viendo el pensamiento del ser humano que es contrario al del Señor y que nos cuesta obedecer los mandamientos del Padre. Y necesitamos la ayuda que es el Espíritu Santo para que nos guíe, nos capacite, nos instruya y nos convenza. Es el único que lo puede hacer. El número 10 que nos habla de tiempo es una prueba constante en nuestra vida. La aflicción juega un papel muy importante porque también Eclesiastés, en el capítulo 1, verso 13, dice que la aflicción sería constante en la humanidad. Entonces, ¿por qué me asombra el pasar por momentos difíciles si el Padre ya había anunciado que esta sería una constante en mi vida? Y después lo confirma Yeshua cuando Él dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero entonces, ¿dónde ponemos nuestra confianza? Mi confianza la pongo en Egipto. Egipto representa mis fuerzas, representa mi visión, mi enfoque, mi pensamiento. Entonces yo me estoy uniendo a la ramera. Pero si mi confianza está en Yeshua y yo soy un espíritu con Él, ¿por qué le temo a la aflicción? Si confío que el ayudador, el Espíritu Santo, me va a sostener en el tiempo de la prueba, me va a capacitar y me va a convencer. Porque entonces entra el temor. La pregunta que viene en el siguiente verso y es importante. ¿De quién eres hijo? ¿De quién soy hija yo? ¿Soy hija de Dios? La respuesta que le da Rebeca al ayudador es: soy hija de Betuel. Este nombre, hermanos, significa morada de Dios. Podemos decir que somos morada o templo del Espíritu Santo porque tenemos que tener conciencia de estos requisitos que el Padre ha puesto de antemano para que entonces yo pueda ser llamado un tabernáculo o un templo o una morada de Dios. Realmente yo soy un hijo o hija de Dios porque aquí hay una siguiente palabra, la palabra hijo o hija es Ben, Bar y Nun. Este es arameo, esta palabra es aramea y las otras son hebreas. Bar, arameo, Ben y Nun, hebreo. Y el común de las tres palabras es una sola. El significado es aflicción. Significa morir, significa sentenciados, significa azotado, significa muerte, pero también significa nacimiento, ganado, palomino, becerro, novillo, cordero, extranjero, cabrito, afligido, iniquidad. Eso significa hijo. Ahora sí vuelvo a repetir. ¿Somos hijos de Dios? Entonces tenemos que tener claro en nuestra mente que yo me debo de ver como perverso, sentenciado, que necesita morir, que necesita ser azotado para que pueda nacer, necesita considerarse un sacrificio porque menciona ganado, palominos, becerro, novillo, cordero, cabritos, y eso habla de sacrificio. Y eso nos lleva a una escritura. Romanos 12,
que tanto le hemos visto últimamente, 1 y 2. Que nos presentemos ahora como un sacrificio vivo en la entrada delante del Señor. A eso nos llama el Señor. Hacer un sacrificio. ¿Eres hijo? ¿Soy hija? Bueno, entonces ya me dijiste sí, soy tu hija. Ok, ¿sabes lo que significa lo que has dicho? ¿Sabes qué significa hijo o hija? Sí, estoy consciente de que hija significa que tengo que morir, que tengo que renunciar, que tengo que reconocer que soy mala, que soy perversa, que hay una sentencia, pero que gracias al favor que envió el Padre por conducto de Yeshua, entonces yo tengo la oportunidad de ser redimida, pero que también en el proceso de preparación voy a ser azotada, voy a ser afligida, porque está quitando de mí la iniquidad y la perversión que moran en mis miembros, porque todavía estoy en un cuerpo que está destinado a ser pasajero, a ser temporal, a ser diseñado para una travesía en el desierto, que tiene una duración de 6 días y luego al polvo. Pero en el proceso el Señor está trabajando en mi interior el verdadero cuerpo que va a morar en el Shabbat y en el 8º día. El tiempo es clave, hermanos. Y tenemos que considerar lo importante que es esto. Hemos recibido ese yugo de libertad, pero ese yugo de libertad nos sujeta a ser dirigidos por Yeshua, por su Espíritu Santo. La pastora mencionaba en enseñanzas pasadas algo muy importante. Si yo digo que Yeshua es mi pastor, es porque ya entendí el Salmo 22. Como dice, hijo, tengo que morir. Así como Yeshua murió en el madero y fue sacrificado como ofrenda agradable, así yo también soy llamada a seguir sus pisadas para entonces comprender que hay un proceso que tengo que cumplir, que seguir, donde no voy a caminar solo. El ángel de Yahweh va delante de mí y me va guiando para ir cumpliendo cada una de los requerimientos del Padre para, durante el proceso de mi ardua labor, de mi trabajo, de mi obra, me capacite para poder ser la novia que se va a desposar y que es considerada posesión o tesoro más preciado. Somos llamados a vivir la palabra, a caminar como Yeshua nos enseña. Si hoy nosotros estamos en el camino, confiemos en Él, porque Él también tiene contemplado cada uno de ellos, pero es a su tiempo. Shabbat Shalom, hermanos.